Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Caserta. En el video anterior habíamos visto una introducción al tema del sinceramiento fiscal. En esta oportunidad vamos a ver 20 preguntas y respuestas de la AFIP que yo tomé básicamente del ABC de preguntas y respuestas que está en la página de la AFIP. Tomé las que a mí me parecían más interesantes para charlar. Y para los que les interesa, la semana que viene estaremos bajando un video con un caso práctico integral sobre blanqueo y moratoria. Así que bueno, vamos a empezar con las 20 preguntas. Pasemos a la pregunta número 1. Como ustedes verán, esto está instrumentado de la siguiente manera y todas las preguntas están de la misma forma. Donde dice pregunta y respuestas de la FIP, esto está copiado textual como aparece en la fuente de donde lo saqué. Y abajo están nuestros comentarios, es decir, mi opinión. Y valga la redundancia, esto es opinable. Cada uno de ustedes puede tener su opinión personal. Así que comencemos con la primera pregunta. Bueno, la pregunta que se le hace al fisco es la siguiente. ¿Es posible exteriorizar tenencia de moneda en efectivo que se encuentra en una caja de seguridad en una entidad financiera del exterior? Acá estamos hablando de dólares, euros o la moneda que fuera, pero que se encuentra en una caja de seguridad en una entidad del exterior, no del país. Recuerden que no se puede ingresar al blanqueo dinero en efectivo depositado, dinero en efectivo en el exterior. Pero acá se le pregunta concretamente, en una caja de seguridad en el exterior. Y el fisco miren lo que responde. El fisco responde, solo resulta susceptible de exteriorización de la tenencia de moneda extranjera en el exterior que a la fecha de preexistencia se encontrare depositada en una entidad del exterior siempre que a su respecto se cumplan los requisitos que establecen los artículos 37 inciso A, 38 inciso A y 45 de la ley y artículo 6 de la RG 3919. Esto básicamente es los requisitos que se solicitan con respecto a la entidad financiera del exterior o a la entidad del exterior que debe proporcionar con respecto a esa cuenta y a esa tenencia. ¿Quién es el titular? Que a la fecha de preexistencia ya existían esos fondos. ¿Cuál es el monto de los fondos? ¿A quién pertenecen? Y digamos la verdad, ¿en qué entidad sabe qué tengo yo o cuánto tengo yo dentro de la caja de seguridad? Es imposible, porque dentro de una caja de seguridad yo puedo guardar dólares, joyas, puedo guardar un cuadro, puedo guardar la escritura de alguna sociedad, de inmuebles, lo que fuera. Nadie sabe lo que tengo yo dentro de la caja de seguridad más que el propio propietario de la caja de seguridad. Si existe algún banco en el exterior, alguna entidad en el exterior que me otorgue un certificado que cumpla con todos estos requisitos, y bueno, vamos para adelante, pero me parece que el fisco acá me está diciendo, no me está diciendo que no, pero me lo está dando a entender. Como diciendo, si vos te conseguís esto, bueno, bárbaro, pero me parece un poco complicado, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué sucede si se exteriorizan bienes que se dejaron de declarar durante periodos que están actualmente prescriptos? Se incluyen en la declaración voluntaria y excepcional de exteriorización de tenencia, es decir, en el blanqueo, o en el régimen de regularización excepcional, es decir, moratoria. Acá la respuesta del fisco es, la única pauta temporal que establece la ley para el bien a ser exteriorizado es la fecha de preexistencia, es decir, no me dice la fecha en que los bienes ingresaron al patrimonio, si fueron en años no prescriptos o no. Me dice, si vos estás exteriorizando, lo que importa es la fecha de preexistencia, no me importa en qué fecha lo compraste, si es un bien que nunca declaraste. Por lo que, en tanto se cumpla con dicho requisito, los bienes pueden ser exteriorizados en la declaración voluntaria y excepcional de exteriorización de tenencia, con independencia de la antigüedad de los mismos en el patrimonio y del periodo al que pudiera resultar imputable. Y después aclara, cabe aclarar además que en la medida en que se trate de tenencias y bienes no exteriorizados con anterioridad, su situación fiscal no puede regularizarse a través del régimen de regularización excepcional moratoria en virtud de lo previsto por el artículo 26 del decreto 895. Es decir, lo que es susceptible de blanqueo, es decir, bienes no exteriorizados,
ya vimos en el video introductorio, tiene cerrada la puerta de la moratoria, tiene abierta solamente la puerta del blanqueo o la del régimen general, es decir, el blanqueo no es obligatorio, es optativo, uno puede ir siempre por el régimen general, por las generales de la ley, rectifico, presento declaraciones juradas originales, pago los intereses, pago todo, eso sí, no tengo los beneficios del blanqueo, no zafo de incrementos patrimoniales no justificados, no zafo de todos los impuestos que podría haber pegado en aquel momento la incorporación de ese bien en mi patrimonio, pero bueno, tengo esa opción. El blanqueo no es obligatorio. Lo que no puedo hacer es moratoria. Y ahora como comentario, la pregunta, porque me parece que el fisco no entendió la pregunta menciona bienes que se dejaron de declarar. No dice bienes que nunca se declararon. Dice bienes que se dejaron de declarar. Es decir, que pareciera que se trata de bienes que se venían declarando en años ya prescriptos. No importa si el año ya está prescripto, se venían declarando. El fisco no tomó nota de esto cuando respondió. Respondió en forma general, pero no tomó nota de este detalle en la pregunta. El fisco evita esa respuesta y contesta ambiguamente, pero dice que si se trata de bienes no exteriorizados con anterioridad no pueden regularizarse por moratoria. Es decir, si se trata de bienes que nunca fueron exteriorizados, no pueden regularizarse vía moratoria. Ergo, si se trata de bienes exteriorizados con anterioridad, pregunta, ¿pueden regularizarse por moratoria? El fisco no respondió a esta pregunta. Para mí sí. Yo entiendo que el bien que se dejó de declarar, aunque pertenezca a un periodo prescripto, ya estuvo exteriorizado ante el fisco. No necesita de una nueva exteriorización. Este bien debe impuestos sobre los bienes personales por los años no prescriptos. Este bien para mí puede entrar tranquilamente por moratoria. Me parece que el fisco evitó la respuesta o no la entendió bien. Pasemos a la pregunta número 3. En el caso de personas humanas que exterioricen bienes que se encuentren a nombre de sociedades del exterior, ¿es necesaria la transferencia de dominio registral de dichos bienes? Bueno, esto surge de la normativa, pero igual la pusimos la pregunta porque a veces suele traer dudas. Y la respuesta del fisco es, en el supuesto de exteriorizar tenencias y o bienes que se encuentran a nombre de sociedades del exterior, no será necesaria la transferencia del dominio registral en estos casos. Pero, ojo, recordemos que en el resto de los casos, cuando vienes a nombre de testaferro o de otras sociedades que no están en el exterior o de parientes o de lo que fuera, sí es necesaria hacer la transferencia de dominio y tiene que estar antes del vencimiento de la declaración jurada del periodo fiscal 2017. Esto nada más es para cuando está a nombre de sociedades del exterior. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es el alcance de la expresión y no lo hubieran declarado? La expresión y no lo hubieran declarado a la que hace referencia tanto el inciso D del artículo 46 y el artículo 85 de la ley de blanqueo. Bueno, la respuesta de la AFIP es la siguiente. Los bienes no declarados a que se refiere el inciso D del artículo 46 y el artículo 85 de la ley son aquellos que nunca fueron declarados ante la AFIP, ya sea mediante su exteriorización en el sistema voluntario de tenencia o mediante su incorporación en las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales a las ganancias o mínima presunta. Asimismo, en el caso del artículo 46, inciso D, los beneficios, porque el artículo 46 habla de beneficios del blanqueo, los beneficios comprenden únicamente a los bienes que ya no integran el patrimonio del declarante. Es decir, bienes que ya a esa fecha de blanqueo, a la fecha de preexistencia, ya no los tengo. Los tuve en algún momento, pero ya no los tengo, los consumí. En tanto que el mencionado artículo 85 beneficia a los sujetos respecto de los bienes no declarados, sea que estos permanezcan o no en su patrimonio. Repasemos un poquito qué dice el inciso D del artículo 46 y qué dice el artículo 85, para entender un poco a dónde apunta esta pregunta.
El inciso D del artículo 46 dice: los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y tenencias que poseyeran al 31/12 de 2015, sumados a los que hubieran declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores. El artículo 46, recordemos que habla de los beneficios del blanqueo. Por cualquier bien o tenencia que hubieran poseído con anterioridad a dicha fecha y no la hubieran declarado. Ahí está la expresión que se pide aclaración, y no la hubieran declarado. En tanto, el artículo 85, con respecto a la declaración de confirmación de datos, dice: quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos, es decir, aquellos sujetos que... La declaración jurada de confirmación de datos es para aquellos sujetos que no tienen nada que blanquear ni nada, que tienen todo perfectamente al día y dicen, bueno, yo también quiero los mismos beneficios que tienen aquellos sujetos que entran al blanqueo. Entonces aprieto un botoncito, pido la declaración jurada de confirmación de datos y tengo los mismos beneficios, lo que se llama el tapón fiscal. Bueno, con respecto a esos sujetos, quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos, indicada en el párrafo precedente del mismo artículo, gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46, es decir, los beneficios que gozan quienes ingresan al blanqueo, por cualquier bien o tenencia que hubieran poseído, lo mantengan o no en su patrimonio, con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31/12 de 2015, y no lo hubieran declarado. Acá está la diferencia que el fisco marca en la pregunta, porque acá el artículo mismo 85 lo aclara, dice lo mantengan o no en su patrimonio. El artículo 46 dice que ya no dice que lo mantengan en su patrimonio, porque si no, no tendría sentido el blanqueo. Bueno, pasemos a la pregunta número 5. Cuando se hubiera exteriorizado tenencia con destino a permanencia y se retiren los fondos depositados a fin de adquirir bienes muebles registrables, ¿se entiende por estos a la inversión en acciones o títulos públicos en general u otros instrumentos financieros? ¿De qué se trata esto? Esto se refiere a cuando yo estoy blanqueando dinero en efectivo que la tengo que tener depositada antes del 31 de octubre en una cuenta bancaria, pero que después la tengo que tener frisada por 6 meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que fuera mayor. Pero si después yo retiro los fondos para adquirir bienes muebles registrables, es decir, antes de esos plazos, puedo disponer de eso sin tener frisado el dinero. Pero estaba la duda si las acciones o títulos públicos u otros instrumentos financieros similares se entendían comprendidos dentro de la definición de bienes muebles registrables. Bueno, la AFIP dice que no, que para esta ley de blanqueo las acciones y los títulos públicos, entre otros instrumentos financieros, no son bienes muebles registrables. Es decir, acá lo que el fisco está aclarando, una duda que existía sobre estos bienes, queda aclarado que son bienes cuya adquisición no se puede afectar al retiro de los fondos. Yo no puedo desafectar, desfrizar de ese plazo de 6 meses o hasta el 31 de marzo de 2017 los fondos que deposité por lo que estoy blanqueando en efectivo para afectarlo a la compra de estos bienes, porque el fisco me dice no son bienes muebles registrables, tengo que ir a comprar un inmueble, un auto, otra cosa, pero no esto. Bueno, a ver, pasemos a la próxima pregunta, la pregunta número 6. Cuando se hubiera... Esta es una pregunta relacionada con la anterior. Cuando se hubiera exteriorizado tenencia con destino a permanencia y se retiren los fondos depositados para destinarlos a la construcción de bienes inmuebles, dichas inversiones, es decir, la construcción de bienes inmuebles, ¿podrían entenderse como inversión en inmuebles? Porque la inversión en inmuebles, digamos, estaba permitido que se retiren los fondos antes del periodo que yo tengo que tener frisado. Y la AFIP dice, no, para esta ley la construcción en inmuebles no se encuentra alcanzado dentro de la expresión inversión en inmuebles. Es decir, que a los efectos de la ley del blanqueo, el fisco considera que la construcción sobre inmuebles no es inversión en inmuebles. Es decir, no puedo desfrizar los fondos para aplicarlos a construcción. O compro un inmueble o no puedo destinar los fondos para construcción. Bueno, sigamos. Bueno, la pregunta número 7 dice:
Esta pregunta la tomé para aquellas personas que tienen inmuebles básicamente en el exterior, porque resulta interesante analizar un par de cositas. Una sociedad del exterior es titular de un inmueble en el exterior no declarado. Si se decide sacar el inmueble de la sociedad y declararlo a nombre del declarante, evidentemente de una persona humana, la pregunta es, ¿se aplica el artículo 2 del decreto 895, operaciones tendientes a que los bienes declarados se registren a nombres del declarante serán no onerosas a los fines tributarios y no generarán gravamen alguno en el sentido de no ser una operación onerosa a los fines tributarios? Es decir, acá lo que se pregunta es si aplica la no onerosidad tributaria establecida especialmente por esta ley de blanqueo en estos casos de cambio de titularidad cuando los bienes están a nombre de terceros. Es decir, el cambio de titularidad no dispara impuestos en Argentina porque si no, obviamente no tendría un costo adicional el blanqueo, que no es la idea. Entonces se exime de toda toda esta tributación que podría llegar a dispararse con motivo de estos cambios de titularidad. Lo que se pregunta acá es si este cambio de titularidad, de cambiar un inmueble que está a nombre de una sociedad del exterior y pasarlo a una persona humana, estaría dentro de los beneficios de la no tributación. Y el fisco responde algo, la verdad es lógica la respuesta del fisco. Dice, la no onerosidad a los fines tributarios está prevista exclusivamente para los casos del artículo 38, segundo párrafo de la ley, y es consistente con la obligación que impone al declarante el tercer párrafo del mismo artículo. Es decir, que tienen que hacer el cambio de titularidad. Los gravámenes a que se refiere el artículo 2 del 895, es decir, aquellos gravámenes que quedan fuera de este, que el cambio de titularidad los exime, son los que resultan aplicables al cambio de titularidad en virtud de la legislación argentina, que son los únicos sobre los cuales el país tiene facultades para decidir su exclusión o remisión. Es decir, acá lo que el fisco está diciendo es, yo te puedo eximir de gravámenes sobre lo que está bajo mi jurisdicción, sobre lo que recae bajo tributación en Argentina. No te puedo eximir de gravámenes sobre lo que pueda llegar a recaer sobre la tributación en otros países donde vos tengas este inmueble a nombre de una sociedad. Y ojo con esto, porque como ya dijimos, el fisco argentino no tiene incumbencia en impuestos de otros países. Un cambio en la titularidad de bienes a nombre de persona jurídica del exterior puede disparar impuestos u otras obligaciones en otros países en virtud de legislación en otros países. Esta pregunta la tomé justamente para aclarar esto. No nos quedemos, si una persona que tiene un inmueble en el exterior y lo saca a nombre de una sociedad y lo saca de la sociedad y lo pone a nombre de la persona, tengan en cuenta analizar este punto, no solo la legislación local, no solo la legislación argentina, porque nos quedamos rengos si analizamos solo la legislación argentina, porque nos queda la pata de la legislación en el exterior, y si no analizamos la legislación en el exterior, flor de lío nos podemos llegar a comer si la legislación en el exterior me dispara una X cantidad de impuestos o obligaciones no previstas, y el costo del blanqueo termina multiplicándose por no tener en cuenta la legislación en el exterior. Ojo con este punto, que es fundamental. Analizar, por favor, en estos casos y en otros casos donde peguen cosas en el exterior, tanto la legislación local como la legislación del exterior. Bueno, pasemos a la próxima pregunta. Bueno, como les dije al principio del video, les recuerdo que en los próximos días estamos sacando un video sobre un caso práctico integral de sinceramiento fiscal, así que invito a todos los que están interesados a suscribirse al canal para que les llegue la novedad ni bien salga el video. Bueno, la pregunta número 8. Una persona no presentaba declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales por un inmueble de su propiedad porque no llegaba al mínimo exento de 305.000. Es decir, el inmueble cuya evaluación fiscal no llegaba a 305.000. Y ahora desea exteriorizar $80.000 en efectivo. Tiene $80.000 en el colchón, en una caja de seguridad, donde fuera. La pregunta que se le hace al fisco es,
¿debe ingresar el impuesto especial por los $80.000 únicamente o también debe agregar el inmueble? Y el fisco responde algo que es muy lógico. En principio, deberá declarar solo el efectivo si demuestra que los bienes no coexistieron en su patrimonio en periodos anteriores, es decir, que no tuvo las dos cosas a la vez, lo que lo habría obligado a tributar impuestos sobre los bienes personales. En caso contrario, deberá exteriorizar ambos bienes siguiendo las normas de evaluación del artículo 40 de la ley de blanqueo. Es decir, si los bienes no coexistieron y esta persona no llegaba a bienes personales y los dólares los tiene ahora, bueno, tendrá que blanquear los dólares. Pero si los bienes coexistieron, esta persona lo que hizo no es que no llegaba a 305.000, sí, superaba 305.000, tenía 80.000 escondidos. Es decir, no exteriorizó nada, no exteriorizó ni los 80.000 ni los 305.000. Si estos bienes coexistieron, esta persona tiene que blanquear los dos bienes, los 80.000 o los 305.000. Con la salvedad de que el blanqueo, como ya dijimos, es voluntario. Si quiere ir por el régimen general y comerse no tener los beneficios del artículo 46, bien puede ir por esa vía. Próxima pregunta, pregunta número 9. Un responsable sustituto de un beneficiario del exterior que no declaró los alquileres cobrados efectuando la retención con carácter de pago único y definitivo ni ingresando el impuesto a la ganancia mínima presunta por dicho bien. Si el dinero ha permanecido en el país, ¿puede exteriorizarse el incumplimiento incurrido mediante su depósito? Bueno, recordemos, los residentes en el exterior que tienen inmuebles en el país y que los tienen en alquiler, tienen que tener un responsable en el país que les actúe como sujeto de retención cuando les gira el dinero por los alquileres y que les declare el inmueble en ganancia mínima presunta y pague ganancia mínima presunta. Esta persona no hizo ninguna de las dos cosas. Entonces la AFIP lo que le responde es: si el sujeto titular del bien no cumple con la condición de residente en los términos del artículo 36 de la ley de blanqueo, ni de la RG 3919, no puede acogerse al régimen voluntario y excepcional de blanqueo. Por lo tanto, el responsable sustituto puede regularizar la situación por el régimen general, es decir, por las generales de la ley, como si no existiera el blanqueo. Esta pregunta capaz la puse porque existen casos. Existen casos de gente que tiene inmuebles acá en el país y que capaz se ha topado cuando en residentes en el exterior, me refiero que cuando han querido vender el inmueble se han encontrado con que me faltó esto, me faltó mínima presunta, me faltó la retención y no han podido vender el inmueble. Es un tema que tendrán que analizar. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. La pregunta es: ¿quedan subsumidas en el sinceramiento las rentas ganadas hasta el 21/7 del 2016 inclusive y no deberán incorporarse en la declaración jurada del impuesto a las ganancias por ese año? ¿Hay alguna limitación para quien presente las declaraciones juradas de IVA y tiene allí declarados sus ingresos? Bueno, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque este año 2016 es un año particular. Al no ser el blanqueo, no tener una fecha de preexistente coincidente con el cierre del año calendario, es decir, con el 31 de diciembre, nos deja un año con una mitad dentro del blanqueo y otra mitad fuera del blanqueo, con una mitad que va hasta el 21 hasta la fecha de preexistencia y una mitad posterior a la fecha de preexistencia. Y entonces surge la duda de qué pasa cuando yo tomo fecha de preexistencia y existencia de bienes a la fecha de preexistencia del 22 de julio, qué pasa con aquellas cosas que tengo a esa fecha de preexistencia pero que provienen de ganancias originadas dentro del 2016, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 21 de julio de 2016. ¿No se me va a producir una doble imposición si después yo a fin de año presento mi declaración jurada o soy empleado en relación de dependencia o lo que fuera y voy a tener que volver a pagar impuesto a las ganancias sobre esto? Y por otro lado se pregunta, bueno, y si presento declaraciones juradas de IVA y
tengo allí ya declarados mis ingresos. Acá la AFIP lo que responde es lo siguiente, y es interesante la respuesta de la AFIP. Las rentas generadas a partir del 1 de enero de 2016 que se reflejen en bienes y tenencias exteriorizados gozarán de los beneficios del artículo 46, inciso C de la ley 27260, la ley del blanqueo. En el supuesto de que hubieran sido consumidos, resultarán comprendidas en el inciso D del mismo artículo. Y esas rentas, si esas rentas ya han sido exteriorizadas, en el caso planteado presentando las declaraciones juradas de IVA, no pueden ser incluidas en el régimen de sinceramiento. Acá el fisco me dice que si yo presenté declaraciones juradas de IVA y declaré esas rentas por las cuales adquirí esos bienes durante el 2016 que tengo a la fecha de preexistencia, yo ya no puedo incluir esos bienes en el blanqueo porque tengo las rentas declaradas. Y esas rentas ya van a entrar en mi declaración jurada anual. Esos bienes en principio no entran dentro del blanqueo. Acá habrá que hacer una suerte de apertura de bienes que tengo a la fecha de preexistencia, entiendo yo, porque acá el fisco no explicó el procedimiento. Dio la respuesta pero no explicó el procedimiento, pero entiendo que habrá que hacer una especie de apertura de los bienes que tengo a la fecha de preexistencia entre los que adquirí entre el 1 de enero de 2016 y el 21 de julio de 2016 y los que ya tenía antes del 1 de enero de 2016, pero los que adquirí después del 1 de julio ya los tengo declarado con ingresos en la declaración jurada de IVA. Me parece que acá hace falta que el fisco aclare un poquito más el procedimiento a seguir. Porque si no, si nos metemos a adivinar y a presumir que hay que hacer, después el fisco dice, ay, bueno, pero yo no dije eso. Bueno, recordemos un poquito qué decía el artículo 46, inciso C. Habla de la liberación del pago de impuestos que se hubiera omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias en moneda declarados. Y el 46D se refiere a bienes poseídos con anterioridad y no declarados. Pareciera que la exteriorización de ingresos a través del IVA, que excluye del blanqueo, opera solo para el año 2016, que es un año particular, y no para justificar años anteriores, si bien luego no se declaró en ganancias mínimo presunto bienes personales. Porque para eso está el blanqueo. Porque si no, yo podría inferir, y bueno, pero yo también en todos los años no prescritos presenté declaración jurada de IVA y ahí exterioricé mis ingresos y ahí no tengo necesidad de blanqueo. Me parece que no, me parece que esto está circunscrito solo al año 2016 porque es un año trunco y es un año que todavía, por la cual yo todavía no venció la declaración jurada y voy a declarar esas rentas y ese patrimonio al cierre del 2016. Esto en principio no aplica para años anteriores, me parece que no es la idea, no sería lógico de ningún punto de vista, pero sí hace falta que el fisco aclare cómo hacer esa apertura entre las cosas que yo tengo a la fecha de preexistencia, las que vienen antes del 1 de enero y las que se incorporan después del 1 de enero. Ahí debiera ser un poco claro, porque la documentación que yo tengo dice saldos de cuenta al 22 de julio. No sé si queda claro, pero me parece que ahí hay medio un enjambre que habría que deshacer. A ver, pasemos a la pregunta número 11. ¿Cómo deberá proceder un sujeto que declaró efectivo en ganancias y pagó el impuesto sobre bienes personales, pero en realidad tiene el dinero en una cuenta en el exterior? ¿Deberá rectificar sus declaraciones juradas o adherir a la declaración voluntaria y excepcional ingresando de corresponder el impuesto especial? Y el fisco responde, debe declarar la cuenta en el exterior aun cuando haya declarado dinero en efectivo en el país. El fisco le dice, vos declaraste efectivo en el país y tenés una cuenta en el exterior, declarame además la cuenta en el exterior y pagaste por las dos cosas. Pagaste por efectivo en el país que no tenías y además tenés que pagar por la cuenta en el exterior. Hay otro caso en el que se responde similar, que vamos a ver seguidamente, que se trata de un inmueble, que es la pregunta que sigue, y acá vamos a analizar un poquito más en la pregunta que sigue ciertos casos que pueden darse con respecto a esta respuesta del fisco. Lo vamos a ver seguidamente en la pregunta número 12.
Bueno, como les decía, la pregunta número 12 está íntimamente relacionada con la pregunta anterior y surgen varias dudas con este tema. La pregunta es la siguiente: ¿cómo debe proceder un contribuyente que blanquea un inmueble en el exterior, pero que había sido declarado en sus declaraciones juradas de bienes personales como dinero en efectivo, dólares, en vez de inmueble? Acá el fisco, la pregunta es obvia y la respuesta es obvia. El fisco no puede responder a esta pregunta, el fisco no puede responder otra cosa de lo que está respondiendo. Deberá blanquear el inmueble, le responde el fisco, no pudiendo rectificar la tenencia de dólares. En consecuencia, ello duplicará los bienes. Es decir, una respuesta muy similar a la que se dio en la pregunta anterior, donde la persona tenía una cuenta en el exterior y declaró efectivo en el país. Ahora, ¿estamos frente al mismo caso? Y no, la verdad que no. La respuesta es tan intransigente en la pregunta anterior como en esta, pero en esta realmente la respuesta del fisco, para mi gusto, es correcta, porque alguien que blanquea un inmueble en el exterior, que lo había declarado como dólares en su declaración jurada, y la verdad ¿qué intención habrá tenido esta persona? Y posiblemente habrá tenido la intención de declararlo como dólares, porque si lo declaraba como inmueble tendría que declarar una renta también en el exterior y tenía que pagar impuestos a las ganancias. Posiblemente lo haya hecho por eso, con lo cual el fisco no le puede dejar pasar eso. Ahora, distinto es el caso del que eh, de- declaró eh, dólares en el país en vez de declarar una cuenta en el exterior. Vaya a saber, capaz no tenía los datos necesarios para cargar en el aplicativo del banco del exterior, de la cuenta del exterior, y un año metió dólares y después fue siguiendo el mismo criterio, dólares, 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 y quedó así. No es el mismo caso. Me parece que el fisco acá tendría que tener un cierto tipo de contemplación. También hay otros casos donde, por ejemplo, se declara en otros bienes, ciertos bienes que capaz son susceptibles de tener una clasificación más específica, pero por la razón que fuera, se vence la declaración jurada, no tengo todos los datos, no puedo cargar el aplicativo porque me falta algún dato y no lo puedo meter en el casillero correspondiente y lo pongo en otros bienes, pero está bien valuado y todo y tengo los papeles de trabajo y el fisco me va a responder lo mismo y me va a dar un palazo por la cabeza: declaraste mal, pagás dos veces, tenés que blanquear y lo que pagaste por el otro bien que declaraste, y bueno, viejo, lo siento mucho. Y la verdad que no es lo mismo, el fisco tiene que salir de esa intransigencia. Una cosa es el caso de este inmueble, que es entendible la respuesta del fisco, y otra cosa son los otros casos. Y ahí el fisco debiera tener cierta contemplación. Y el tercer caso la duda que se me plantea es qué pasa con aquellos sujetos que compraron dólares en el mercado negro, en el mercado paralelo, cuando estaba prohibida la compra de dólares y las declararon en su declaración jurada como pesos, no las declararon como dólares porque no querían tener problema con la legislación cambiaria, obviamente, porque si declaraban bien en impuesto, te agarraban por el otro lado con la cambiaria, o si no al revés, y optaron por declarar en pesos, y lamentablemente los pesos no se revalúan y esta gente le debe al fisco seguramente la diferencia de cotización de esos pesos desde el momento en que entraron, de esos dólares, en el momento que entraron al patrimonio por haberlos declarado en pesos y no haberlos declarados en dólares. Me parece que el fisco debe tener cierta contemplación con estos sujetos y dejarlos entrar en moratoria por el tipo de cotización y que paguen la diferencia y no irles con el palazo por la cabeza, porque la verdad no era normal que en un país no se puedan comprar dólares. Es la misma contemplación o similar contemplación, pongámoslo en un orden de prelación. Los que más contemplación tienen que tener son los que tuvieron errores en la declaración jurada y se equivocaron de casillero, los que pusieron en otros porque no tenían la documentación, por la razón que fuera, y más abajo, bueno, estos sujetos que compraron dólares pero lo declararon en pesos porque si no iban contra la ley cambiaria. Distinto al caso del inmueble, este caso del inmueble es otro caso completamente diferente, pero hay miles de situaciones donde por alguna razón o por otra se puso en un casillero que no correspondía o se puso en otros, pero el fisco no puede ser tan intransigente, permitirle a esta gente entrar por moratoria si es que existe alguna diferencia o rectificar la declaración jurada formalmente para que quede en el casillero correcto, pero no les partas la cabeza haciéndole pagar doble impuesto.
Me parece que acá hace falta cierta contemplación por parte del fisco. Y ya que estamos hablando de contemplaciones por parte del fisco, nosotros los contadores, la verdad que necesitamos una ayudita por parte del fisco, porque el fisco necesita de nosotros para sacar adelante el blanqueo, pero nosotros necesitamos del fisco que nos dé una manito, porque el aplicativo web del sinceramiento fiscal, realmente esta situación de que se va avanzando de pantalla y ya va quedando grabado y que uno no pueda volver hacia atrás, no pueda deshacer, no pueda imprimir pantallas, revisar, corregir, realmente es complicado porque uno está acostumbrado a trabajar de otra forma, como por ejemplo como es el IVA web, como son otros aplicativos web, o directamente como es el sistema de comprobantes en línea, donde hay un simulador que es exactamente igual al aplicativo real. Acá no tenemos ninguna de esas opciones. Acá vas pasando de pantalla, ya va grabando, no hay forma de deshacer. Y la verdad que no debiera ser así. Nosotros necesitamos que esto, uno a medida que va cargando, se pueda llegar hasta el final, pudiendo deshacer y rehacer todas las veces que queremos, y que al final haya un botón que diga: ¿está seguro usted de que desea grabar? ¿Está seguro otra vez? ¿Está recontra seguro? Y que ahí se grabe la declaración jurada. Porque la verdad, lo que hacemos los contadores muchas veces es probar, hacer casos hipotéticos. Entramos con nuestra propia clave fiscal y probamos, inventamos, hacemos casos que no son casos reales, son casos hipotéticos que nos permiten a nosotros estudiar el aplicativo, cómo funciona, practicar y después aplicarlo en la vida real. Pero la verdad que a nosotros nos deja en una situación de inseguridad terrible tener que probar cómo funciona el aplicativo ya con un caso real donde nos podemos equivocar como cualquiera se equivoca y no tenemos posibilidad de rehacerlo porque no hay posibilidad de rehacerlo. Me parece realmente una barbaridad. Necesitamos una manito por parte del fisco en esto. Y bueno, dejando de lado esto, que es algo, un petitorio para el fisco, si hay algún empleado del fisco que ve este video y se lo eleva a su jefe y su jefe a su jefe y su jefe a su jefe, que alguien nos escuche un poquito, porque los contadores estamos en esta situación. Pasamos a la pregunta número 13, si me lo permiten, después de este paréntesis. Bueno, un contribuyente presentó declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales por los periodos 2010, 2011 y 2012. Luego dejó de presentar, estando obligado a hacerlo. ¿Puede exteriorizar los bienes oportunamente declarados a través de la declaración voluntaria y excepcional de tenencias? Bueno, esta pregunta es interesante. La respuesta de la AFIP es obvia. Siendo que los bienes ya se encontraban oportunamente declarados, no importa en qué año, se encontraban oportunamente declarados, solo resulta procedente su regularización ingresando en la moratoria. Ello aun cuando las declaraciones juradas originales respectivas se presenten con posterioridad al 31 de mayo de 2016. Es decir, los bienes están exteriorizados. El blanqueo es para bienes no exteriorizados, nunca exteriorizados, ni en ganancias, ni en mínima presuntas, ni en bienes personales. Si yo tengo un bien, estamos hablando del mismo bien, no de otro bien. Si yo tengo un bien que ya lo exterioricé en el 2010, ya está exteriorizado. Si después dejé de presentar declaraciones juradas porque me enojé con el país, con el fisco, por no tenía más plata, o lo que fuere, ya está exteriorizado. Lo único que tengo que hacer es entrar en moratoria o en el régimen general si quiero, pero estando en moratoria, la verdad, para qué viera el régimen general no sería lógico. Ingreso en moratoria y pago lo que le debo al fisco por los años que dejé de presentar declaración jurada por ese bien. Ahora, si después tengo otro bien que puedo meter en el blanqueo, bueno, irá por el blanqueo. Pregunta número 14. Bueno, esta pregunta también es interesante para mucha gente que ve asiduamente la página de cuentas tributarias. Los intereses de las obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, es decir, hasta el 22 de julio de 2016, ¿se encuentran condonados en su totalidad o en la medida del tope previsto según el periodo fiscal que se regularice? Bueno, recordemos que la moratoria condona intereses con una tablita que va de acuerdo a la cantidad de años, pero la respuesta del fisco dice: los intereses de las obligaciones canceladas con anterioridad a la vigencia de la ley se encuentran condonados de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, párrafo,
quinto párrafo del artículo 56 de la ley de blanqueo y 20 de la RG 3920. Bueno, en resumidas cuentas, si yo tenía una obligación que vencía antes del 31 de mayo de 2016, y esa obligación presenté la declaración jurada y cancelé el capital antes del 22 de julio de 2016, por esa obligación ya se me condonó el 100% de los intereses y las multas. No entro a la tablita de los intereses. Ya está condonado el 100% de los intereses y las multas. Si el fisco todavía no arregló cuentas tributarias, es problema del fisco arreglar cuentas tributarias. Esos intereses y estas multas están condonadas en la medida que yo, con anterioridad al 22 de julio de 2016 y siendo obligaciones que vencían con anterioridad al 31 de mayo, haya presentado la declaración jurada, así cumplido con la obligación formal y abonado el 100% de capital. Si yo hice eso, el 100% de las multas y el 100% de los intereses quedaron de pleno derecho condonados. Bueno, el párrafo quinto del artículo 56 dice: también serán condonados los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Es decir, bueno, es decir lo que ya dije recién. Pregunta número 15. El artículo 17 del decreto 895 establece que a los efectos de lo dispuesto, obligaciones vencidas. Bueno, acá viene una serie de 4 preguntas que están íntimamente relacionadas una con otras. Y que lo único que cambia es algo en la pregunta, pero cambia considerablemente la respuesta. Son muy interesantes una con otras. Vamos a hacer un paréntesis con respecto al video. A mí me interesaría, fundamentalmente llegado a este punto, faltan 5 preguntas nada más, es tener un input por parte de ustedes, por parte de los usuarios de este video. Me interesaría conocer el perfil del usuario del video, si son colegas, si son contribuyentes, si son estudiantes. ¿Y eso para qué? Bueno, y tener comentarios evidentemente de ustedes para poder bajar videos acorde a lo que ustedes necesitan, tanto de sinceramiento fiscal o de otros temas que atañen a mi profesión en la medida que estén a mi alcance. Me interesaría recibir algún tipo de input por parte de ustedes acá en los comentarios y conocer un poco cuál es el perfil de los usuarios de mis videos. Bueno, pasemos a la pregunta número 15. El artículo 17 del decreto 895 establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 27260, la ley de blanqueo, el concepto obligaciones vencidas no incluye, estamos hablando de moratoria, que entra por moratoria y que queda fuera de moratoria. Obligaciones vencidas no incluye aquellas obligaciones que se rectifiquen en cualquier momento posterior al 31 de mayo de 2016 y que tengan como fin la exteriorización de activos. ¿Resulta admisible presentar una declaración jurada original con fecha posterior al 31 de mayo de 2016? Bueno, la respuesta de la AFIP es: según el artículo 26 del mismo decreto, si se trata de bienes no declarados, tendrá que ir por blanqueo o por régimen general, obviamente, porque el blanqueo es voluntario. Tendrá que ir por blanqueo o régimen general, tiene cerrada la puerta de la moratoria. Es decir, los activos nunca exteriorizados, aquellos activos nunca exteriorizados, tanto por artículo 17 o por 26, quedan fuera de la moratoria. Lo único que puedo agregar es que si no quiero blanqueo, puedo ir por el régimen general y pierdo los beneficios del blanqueo. Ahora seguimos con las otras preguntas, van a ver que las otras 3 están íntimamente relacionadas y que en algunas sí va la moratoria. Bueno, la pregunta siguiente, la número 16, que está relacionada con la anterior, van a ver que la redacción es muy parecida, pero cambia una cosita. El artículo 17 del decreto 895 establece que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 52 de la ley de blanqueo, estamos hablando de moratoria en este caso,
El concepto de obligaciones vencidas no incluye aquellas obligaciones que se rectifiquen en cualquier momento posterior al 31 de mayo y que tengan como fin la exteriorización de activos. ¿Resulta admisible presentar una declaración jurada si se trata de bienes cuya fecha de origen se encuentra prescripta y provienen de ingresos no justificados? El fisco responde: según el artículo 26 del decreto, si se trata de bienes no declarados, tendrán que ir por declaración voluntaria, por blanqueo o por régimen general. Y recordemos que ya había dicho el fisco que en realidad lo que le da ingreso al blanqueo es la fecha de preexistencia, no si se encuentra prescripta o no. Pero le deja abierta la puerta del régimen general, como diciendo, si vos querés entrar eh, por el régimen general y digamos, a ver, esto lo digo yo, si tenés documentación para demostrar que la fecha de origen al patrimonio está en un año prescripto y podés demostrar fehacientemente y contundentemente que eso es así, y bueno, tal vez convenga entrar por el régimen general y no por el blanqueo, pero tenés que tener la documentación para comprobar esto. Y ojo con el régimen general, porque el régimen general no tiene los beneficios del blanqueo. Bueno, la respuesta era idem a la anterior. Tanto el artículo 17 o el 26 queda fuera de la moratoria, te deja fuera de la moratoria. La siguiente pregunta, la 17. Arranca igual. El artículo 17 del decreto 895, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 27260, estamos en el acápite de moratoria, el concepto de obligaciones vencidas no incluye aquellas obligaciones que se rectifiquen en cualquier momento posterior al 31 de mayo de 2016 y tengan como fin la exteriorización de activos. Resulta admisible presentar una declaración jurada si se trata de bienes que provienen de ingresos justificados. ¿Qué responde el fisco? De acuerdo a la RG 3935, en el caso planteado, si los bienes provienen de ingresos justificados y declarados, el saldo de la declaración jurada original podrá cancelarse por el título 2, por moratoria. Acá el fisco no fue claro en la respuesta. Acá el fisco admite la moratoria para bienes que provienen de ingresos justificados y declarados, pero ojo con la interpretación de la RG 3935. Ojo con la interpretación. También se puede ir siempre por régimen general, eso está claro, ¿no? Y vamos a ver un poquito la interpretación de la RG 3935. La RG 3935 agregó un inciso M a la resolución de la moratoria diciendo qué cosas más quedan comprendidas en la moratoria. Y habla de obligaciones emergentes de declaraciones juradas originales determinativas del impuesto a las ganancias y bienes personales que presenten las personas humanas o las sucesiones indivisas con posterioridad al 31 de mayo de 2016 por los periodos fiscales vencidos a dicha fecha, mediante las cuales se declaren bienes o tenencias exteriorizadas en periodos fiscales anteriores o cuya adquisición se hubiera producido con bienes o la realización de otros bienes o tenencias oportunamente declarados. Ojo, porque la 3935 me dice que yo puedo presentar una declaración jurada original ahora, con posterioridad al 31 de mayo de 2016, e incluirla en moratoria, siempre que se trate de bienes que yo ya haya declarado con anterioridad, como cuando vimos el caso de la persona que declaró bienes en el 2010, 2011 y 2012 y después no declaró más. Bueno, yo puedo presentarla del 2015 como original y meterla en moratoria. O me dice, cuando los bienes fueron adquiridos con la venta de otros bienes que fueron declarados o con el producido de fondos que habían sido declarados. Me parece, entiendo yo, que cuando el fisco dice provenientes de ingresos justificados y declarados, se refiere a esta parte, a cuando hubieran sido adquiridos con el producido o con fondos o la realización de otros bienes o tenencias oportunamente declarados, y no se refiere a justificar el ingreso con declaraciones juradas de IVA o no, porque si no quedaría todo fuera del blanqueo. Me parece que
la respuesta del fisco quedó un poco media amplia, con una puerta media abierta, no es no es del todo feliz la respuesta, me parece que hay que restringirla un poquito mirando bien este inciso M que se agrega a través de la RG 3935. Pasemos a la siguiente pregunta que está relacionada con este tema. La pregunta número 18. El artículo 17 del decreto 895 establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 27260, el concepto de obligaciones vencidas no incluye a aquellas obligaciones que se rectifiquen en cualquier momento posterior al 31 de mayo de 2016 y tenga como fin la exteriorización de activos. ¿Resulta admisible presentar una declaración jurada si se trata de bienes que provienen de ingresos justificados y de otros bienes que no puede justificar su origen? Bueno, acá contesta lo mismo. De acuerdo a la RG 3935, en el caso planteado, si los bienes provienen de ingresos justificados y declarados, el saldo de la declaración jurada original podrá incorporarse en la moratoria. Para el resto de los bienes, los que no se puede justificar su origen, deberán ser incluidos en el blanqueo. Este es un mix. Para una cosa, para otra cosa la otra. Pero con la salvedad de, vean bien, la 3935, porque me parece que para mí, personalmente, se acota solo a esos bienes que fueron adquiridos con el producido de la venta de otros bienes o con fondos declarados con anterioridad y no con cualquier justificación amplia, así como parece presentado acá. Si no, hace falta repreguntar al fisco para que aclare estas dos respuestas. Bueno, acabada ya esta saga de 4 preguntas que eran similares pero con diferentes respuestas, pasemos a la pregunta 19 y ya casi estamos terminando. Un inmueble adquirido en el año 2012 y no declarado, que el 1 de agosto de 2016, ya estamos hablando de con posterioridad a la fecha de preexistencia, se permuta por otro inmueble, ¿puede ser exteriorizado? Es decir, yo lo permuto el 1 de agosto de 2016 por otro inmueble, ¿puede ser exteriorizado? Y el fisco dice, se debe exteriorizar el inmueble adquirido en el 2012, por ser el que cumple, en el caso, con la condición de preexistencia. Asimismo, el mencionado inmueble deberá evaluarse a valor de plaza. Bueno, eso es obvio. Esta pregunta la tomé porque apunta precisamente a fecha de preexistencia. Es un caso de fecha de preexistencia. Tengamos claro en estos casos que siempre aplica la fecha de preexistencia. La tomé por eso esta pregunta, es muy sencilla. La pregunta número 20 también es muy sencilla, pero ojo, ténganla en cuenta porque capaz hay gente que no lo tiene muy claro y la pregunta es la siguiente. ¿Hay que inscribirse en el impuesto a las ganancias para blanquear? ¿Para ir por el régimen de blanqueo? Y no, la verdad que no, porque como el régimen de blanqueo es autónomo, es una ley autónoma, a los efectos de adherir al régimen de sinceramiento fiscal, responde la FIP, la resolución general 3919 no establece como requisito la inscripción en el impuesto a las ganancias. Yo me meto por el blanqueo, hago la declaración del blanqueo y no tengo que hacer más nada, blanqueo y blanqueo. Como ya dije, la ley de blanqueo es autónoma y se rige por sí misma. Después, de ahí en adelante, tendré que hacer las cosas que tengo que hacer. Si me tengo que escribir en ganancias, en bienes personales, en mínima presunta, lo que fuera, tendré que hacerlo. Y si no tengo quit, tendré que, bueno, ya lo tengo que tener el quit, si no, no puedo hacer el blanqueo. Tendré que escribirme y regularizar mi situación de ahí en más. Pero para blanquear, por el momento, no necesito más que incorporarme al blanqueo. Bueno, por fin hemos llegado al final. Recuerden, les agradecería si se suscriben al canal. Recuerden que vamos a sacar un video en los próximos días con un caso práctico integral. Y me interesaría mucho, otra cosa, es tener algún input de ustedes como para yo poder perfeccionar mis videos y orientarlos con mayor precisión de acuerdo al público. Así que, bueno, me interesaría, si ustedes toman un ratito de tiempo, si les interesa, darme algún input con algún comentario aquí abajo y listo. Bueno, desde luego, muchas gracias y nos vemos.